Ya estamos de regreso y ustedes se perdieron el espectáculo de ver a Muriel Riveros haciendo la coreografía de esta canción. Vayan a ver el video, es muy bueno el video de esta canción de Me llamo Sebastián, baila como hombre, que nos pareció una introducción adecuada para hablar de este libro que se llama Serpiente, la primera novela de Alfredo Andonier, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación de nuevo. Bueno, yo muy feliz de hablar contigo, además que se viene con muy buenas críticas, vienes con muchas recomendaciones de Rita Indiana, quien amamos, tuvimos la oportunidad de conversar con ella durante pandemia, hicimos una entrevista con ella muy bonita, bueno, también el Pablo Simonetti y el Sergio Parra, que hablan de alguna manera la descripción de tu novela y quizás partir por ahí, ¿no? A una tradición de escritura barroca gay, latinoamericana, que por supuesto tiene sus grandes precursores en Cuba, pero que también ha tenido sus traducciones más al sur, e incluso uno podría pensar que Donoso, ¿no? Aunque no salió del closet en su momento, pero hay un tipo de escritura que cruza, ¿no? Una manera de hablar que es interesante. Y antes de entrar a tus personajes, hablar de Baltasar y de Carlos y de todo ese mundillo que ellos habitan, preguntarte por eso, por cómo te sitúas tú dentro de una tradición de escritura que ha sido tan resistente y que quizás ahora recién está como encontrando su espacio un poco más, no sé si la palabra es cómodamente, pero sí más visiblemente en el mercado. Sí, estoy de acuerdo. A mí creo, si me preguntas cómo yo me insertaría mi literatura dentro de una tradición, creo que a mí es un ejercicio que me cuesta mucho hacer. Creo que eso, en mi caso, por lo menos como yo, me sentiría más cómodo. Creo que eso le corresponde a la crítica, hacerlo más. Creo que le corresponde a las otras personas, creo que le corresponde que algo que se va viendo con el tiempo. Yo sí, en términos de autores, de escritores, incluso películas, tengo un gran agradecimiento a cierto tipo de narrativas que a mí me han ayudado mucho a crear este mundo que se representa en Serpiente. Y por ese lado, desde ese lado creo que vincularía la novela a otras tradiciones o escritores, desde una parte de mucho agradecimiento, por ejemplo. Pero, ¿cuáles reconocerías tú que son tus influencias? A mí, por ejemplo, Mauricio Baqués me ayudó muchísimo, que fue un escritor que yo descubrí a medio camino de la novela. No fue alguien con el cual yo tuviese mucho conocimiento desde un inicio, sino que lo descubrí a mitad de camino, y para mí fue como wow, fue una gran revelación. Como no estoy solo. No estoy solo. Sí, impresionante que tampoco, ¿sabes lo que me sorprendió mucho, Antonella? Que el hecho que yo no lo haya escuchado antes, que yo no haya tenido un acercamiento antes a él, me sorprendió que no lo haya escuchado dentro de lo que es el mundo literario chileno, que creo que por lo menos hasta ese momento no formaba parte del canon de escritores chilenos. No sé si estás de acuerdo, si es parte de mi desconocimiento, de mi ignorancia al final del tema, pero... Estoy absolutamente de acuerdo. Te recomiendo ampliamente un libro que se llama Desfigurando la Nación, Supervivencias del Deseo en Donoso y Baqués, de el Sebastián Cottenier, académico de la Universidad Católica. Además, curiosamente, ese libro salió por editorial de la Universidad Católica. Ya, después de la entrevista tú me tienes que ahí anotar, dejar ahí además, todo anotado. porque él vino el Sebastián a hablar de ese libro acá, y de verdad para mí también fue como, ¿por qué sabemos tan poco de Baqués? ¿Dónde está editado? Cierto. ¿Dónde lo encuentro hoy día para leerlo? Exactamente, sí. Entonces creo que ahí hay algo que... Por eso te decía también, como hay una tradición, pero que no es tan fácil de hallar. Y quizás hoy día vuestra generación de escritores de la diversidad, o que derechamente en sus libros hablan de la homosexualidad, aparecen de manera muchísimo más visible dentro de los stands, ¿cierto? Dentro de las librerías, dentro del mercado, en las conversaciones. Y además, tu primera novela está editada por Alfaguara. Igual es un reconocimiento. Sí, fue un reconocimiento y la verdad uno muy inesperado. Muy inesperado, no pensé que le iba a tomar Alfaguara. La novela tiene una parte, creo, no sé si tú estás de acuerdo, Dan, como medio experimental con respecto al lenguaje. Creo que es un tema que ya hemos tocado, o sea, que ya me has dicho un poco. Y por ese lado yo no sabía bien, yo quería como evitar un poco, o un miedo que yo creo que tenía a lo largo del proceso de escritura, era que fuese una novela impermeable, que el lenguaje hiciera muy impermeable a la novela y que se convirtiera en una novela de nicho, por ejemplo, que accesible a un cierto tipo de lectores. Yo ese miedo sí lo tuve a lo largo de toda la escritura y bueno, y mi relectura también.
Y también me ha sorprendido una vez más como que ha sido recibida de una forma muy distinta. La gente me dice que a pesar del lenguaje, se lee rápido, me dicen, que es como algo... que yo no le pondría el a pesar, fíjate, Alfredo. ¿Sí? A mí me parece que es una novela tremendamente accesible, pero que de alguna manera, claro, sin duda tú estás en la tradición del MBL y de Arena, ¿cierto? Que en donde la riqueza del lenguaje, ese uso barroso, sobrecargado del lenguaje, también tiene que ver con lo barroso y sobrecargado de un mundo, que es el mundo que nos acercamos. Y de hecho ahí venía mi siguiente pregunta, porque tú escoges en una novela de época, además, situada a finales de los 60, en donde el mundo queer, ni siquiera existía la palabra, digamos, no acá por lo menos, si se estaba trabajando en estudios de género en el norte, pero era algo absolutamente escondido, ¿no? Que estaba, y una de las cosas muy fascinantes de cómo parte el libro es que él está ahí, o sea, Plaza de Armas, ¿no? Plaza Italia. El personaje Baltasar camina por el centro de Santiago y él ve cosas que el resto de nosotros, o el resto de los personajes que estaban ahí, uno no nacía todavía, pero no ven, ¿no? Entonces, preguntarle también por tu interés en ese momento específico de la historia chilena. El interés partió, la verdad, por una cosa muy, diría, aleatoria. Partió por imágenes de repente. Empecé a ver imágenes de un Santiago, que a pesar de yo haber nacido, crecido en esta ciudad, vi imágenes que me generaron una sensación de extrañeza muy grande. De repente yo no reconocía la ciudad donde yo había nacido, donde yo había crecido, ¿no? Que para mí era una ciudad muy, o sea, mi hogar, y decía, ¿qué es este tipo de ciudad? Después me topé con hechos, con ciertas cosas muy puntuales que también me hablaban de un Santiago, de un Chile muy distinto al que yo conocía, como por ejemplo la primera marcha de minorías sexuales de toda Latinoamérica fue acá en Santiago. La primera cirugía de reasignación de sexo también fue en Chile, de toda Latinoamérica. Cosas otras más generales, como que por ejemplo teníamos 2 premios Nobel, ambos de regiones, y me empecé a cuestionar qué tipo de contexto cultural y social tuvo que haber brindado ese Chile, ese Santiago, para que se dieran este tipo de hechos. Y desde ahí empecé una cosa desde una curiosidad muy grande, y también de hallarme yo dentro de este país, de este contexto, en una historia, por investigar más esa época y querer como indagar más allá y tratar de recrear no una cosa histórica, sino que más íntima, cómo se vivía la intimidad dentro de este contexto del cual que está tan atravesado por hechos políticos e históricos tan grandes que a veces se nos olvida cómo se vivía de forma íntima en estos lugares, de forma más personal, cómo eran las relaciones interpersonales y especialmente las relaciones homosexuales, queer, de diversidades sexuales. Claro, pero ahí además aparecen otras cosas, ¿no? Porque, claro, como decimos de los feminismos, lo privado es político, pero también lo político define lo privado. Y en este caso, hay un tema de clase que es súper importante en tu libro. Sí. Porque es un amor de un niñito muy bien, con un trabajador sexual, ¿cierto? Sí. Que además de regiones también. Baltasar viene como... Y él es una cosa bien etérea, él es la serpiente, básicamente. Y claro, llega a Santiago y empieza como a pispear cómo funciona la cosa acá. Y él se acomoda, rápidamente, y luego Carlos, este chico bien, se engancha con él sorpresivamente, impetuosamente. Entonces, lo que está pasando en Chile a finales de los 60, ¿cierto? Con el advenimiento de Allende, ¿cierto? Con una tensión de clases muy expuesta, si no, véanse La Batalla de Chile, por favor, para quienes no estuvimos en esa época, también cruza el relato de estos personajes, ¿no? O sea, es como escogiste un momento en donde ese relato político es tremendamente importante para la historia. Tremendamente importante, y la novela no es indiferente de ninguna... Creo que sería una irresponsabilidad hacer una novela de esa época siendo indiferente a estas fuerzas políticas de las cuales tú hablas, y está absolutamente... creo que la política y el erotismo son 2 fuerzas que van a traer de la novela de forma muy, muy prominente. Sí. Ahora, también otra cosa que, no sé si te pasó, yo me imagino que investigando, es como, a mí me da una envidia la bohemia de la época. Digo yo que me acuesto súper temprano igual, pero es como uno tiene una fantasía, ¿no? La otra vez hablábamos de estas chicas que están haciendo estas noches en el Roma, ¿cierto? De cabaret.
Ya. Y hablábamos un poco con la Amalia Casay sobre esa fantasía que tenemos respecto al Bosco, por ejemplo, que estaba 24/7 abierto, ¿cierto? Y que llegaban los actores, la actriz y las chiquillas del Bim Bam Boom a carretear después y que se juntaban con los periodistas de ese mundo, que además nosotros periodistas no nos tocó, ¿no? Entonces, cuéntanos cuál fue también tu atracción por esos espacios como el Bosco, tan transversales, en donde también había, al mismo tiempo que fuera esta tensión de clases, ahí adentro había una mezcla promiscua, hermosa, colorida, que también hoy día me es difícil imaginar. Estoy absolutamente de acuerdo y me pasó lo mismo. También había como una envidia, un FOMO casi, como que ganas de haber estado viviendo en esa época donde el centro de Santiago era el lugar donde todo el mundo, y eran estos lugares también, o sea, un Bosco que no cerraba 24 horas, todos los días de la semana, no cerraba, 24 horas abierto. La gente de distintas clases, de distintos sectores económicos, sociales, todos convergían en los mismos lugares, eran desde los teatros de huérfanos, después se iban a los mismos bares, después terminaban en el Bosco a tales horas, 5 o 6 de la mañana, la gente amanecía en estos lugares, entonces era como muy, creo que había eran lugares muy vivos, muy muy vivos, y la gente ahí, como tú dices, esta mezcla de... Bueno, y en el Bosco se representa que desde trabajadores sexuales, delincuentes, una aristocracia, esta aristocracia media venía menos, que se representa en la novela también, periodista, que ahí también hay los una Matarife, parte... me decía el Boris Cuercha cuando estaba investigando para la película sobre Roberto Parra, que también ahí se juntaba, entonces como esta mezcla de clases, oficios, yo imagino las conversaciones, lo que habrá sido sentarse en una mesa. Las conversaciones, hay una parte que decían como que claro, todo el mundo se enteraba de las noticias en el Bosco antes de que aparecieran impresas el próximo día, porque los periodistas ahí se ponían a computar con los políticos y salían todas estas conversaciones trasnochadas al final, de las cuales sí se generaba transferencia de información, de experiencias, de y de todo. encuentros, ¿cierto? Que yo creo que también uno de los problemas que tenemos hoy día es esta división, te diríamos, ¿no? De que nos juntamos unos con unos y los otros con otros y no hay espacio de diálogo. Ahora, eso diríamos como es el lado más luminoso bohemio, pero el encuentro de Carlos, de este adolescente con este mundo, primero es en un cine, ¿cierto? Cines en donde básicamente se ejercía la prostitución, o encuentros sexuales, homosexuales, en espacios que eran como todo el mundo sabía lo que pasaba ahí, pero nadie decía lo que pasaba ahí, de alguna manera. Y luego en La Tía Carlina. Y también me preguntaba respecto a esa escena, ¿no? A la bohemia, pero también la bohemia escondida, diríamos, porque también donde La Tía Carlina, en el mundo que tú nos representas, ¿cierto? Se juntan las prostitutas de Barrio Bajo, ¿cierto? Las travestis, con el mundo de la diversidad, diríamos hoy día, pero en ese tiempo el nombre era distinto. El nombre era distinto, pero también la manera de evitarlo era distinto, pero también pensaba que el poder, y una de las cosas que dice La Tía Carlina es una frase hermosa, es como: yo soy muy poderosa porque manejo los secretos. Claro. Entonces hablemos también de lo subversivo que es el secreto en ese mundo. De lo subversivo que es el secreto, y creo que la frase que dices de Carlina creo es súper importante en el sentido porque, claro, es como que dice como su capital radica en el secreto, como su poder está en el secreto. Pero al final, y creo que esto también tiene que ver con la pregunta que me hiciste antes, con lo que estábamos hablando sobre esta bohemia que converge todo al mismo lugar, ese secreto, esta cosa de convergencia de distintas personas, creo que todo al final tiene que ver con el deseo. Hay una cosa el deseo se mueve como una serpiente también media subterránea. La Carlina tiene el manejo de eso, desde políticos, distintas personas dentro de este ambiente. Y creo que también por eso el deseo es un protagonista tan importante en la novela, porque el deseo equipara de alguna forma, como que vuelve a todo el mundo, lo pone a todo el mundo al mismo plano. Hay algo que en el deseo se mezclan distintas personas, hay una especie de... se funden distintas, es como el medio a través del cual se pueden fundir las diferencias para volverla una. O incluso subvertirlas, ¿no? Porque también, uno piensa en fuera de ese mundo, Carlos, que es un niñito de buena familia y de riqueza, ¿no? Y de nivel, diríamos, o diría su madre.
en la sociedad afuera tiene todas las ventajas, tiene todos los privilegios por sobre Baltasar. Pero en el mundo del deseo, Baltasar gana. Absolutamente. ¿No? Entonces también hablemos de la construcción de ese par de personajes y de alguna manera su radicalidad y su encuentro en el espacio del deseo. Toda la razón, es que hay algo... El otro día alguien me preguntaba por qué el erotismo y el sexo son tan importantes en la novela, y creo que exactamente lo que tú dices. El sexo arma y desarma. Y creo que es un terreno muy propicio para poder hacer un comentario sobre la vida fuera, por ejemplo, del sexo o el deseo. Entonces, como tú dices, se encuentran estos personajes que vienen de distintos lugares, pero el deseo no solamente equipara, como tú dices, toda la razón, sino que también subvierte. Hay un armar y desarmar dentro de eso que claro, son formas que complejiza, creo, a los personajes, o los complejiza en el sentido, o los humaniza en el sentido que creo que los saca de sus estructuras sociales, y por lo tanto hay un acercamiento desde parte del lector, como también desde el narrador, o incluso yo como escritora, hacia ellos, en los cuales uno puede explorarlos sin estas barreras, sin estas recetas, sin estas como, bueno, de nuevo, estructuras sociales preimpuestas de alguna forma. Sí, ahora me preguntaba mientras escribías, ¿no? Porque tú eres de otra generación. Sí. Y a veces uno de los temas que tenemos, no sé si te pasa, a mí me pasa claramente con el feminismo, pero yo creo que también pasa en el mundo de las diversidades, es que las nuevas generaciones, para mí fue muy evidente verlo en mis alumnos, ¿no? Que ya se instalaban como esto es dado, así como, ¿no? Y no hace tan poco tiempo atrás, o sea, pensemos que la homosexualidad o el encuentro homosexual entre dos varones era un delito hasta los 90, sí, o sea, como recién, ¿no? Sí. Y que por lo tanto un personaje como Ernesto, con quien empieza la novela, que es un hombre casado con hijos y que a la hora de almuerzo se mete a hoteles con chiquillos, como Baltasar, claro, hoy día uno pensaría, un hombre de esa clase quizás no tendría que hacer eso, no tendría que ocultar su deseo, ¿no? Quizás en otras clases todavía el tema sigue siendo muy poderoso, ¿cierto? Y una persona homosexual es posible que no llegue a ocupar ciertos espacios sociales o políticos, en espacios más conservadores, vamos a decir. Pero efectivamente sí había un avance respecto, o por lo menos hasta ahora, vamos a ver qué pasa en el futuro cercano, pero por lo menos hasta ahora se ve un avance en la manera de habitar el deseo. Entonces me preguntaba, cuando tú estabas escribiendo la novela y investigaste sobre este mundo, sobre los finales de los 60, que está tan cerca y al mismo tiempo resulta un mundo tremendamente ajeno, ¿no? Pensar cómo tantos hombres y mujeres tuvieron que esconder y vivir su amor y su deseo clandestinamente versus hoy día. No sé qué te pasó con ese contraste. La verdad, Antonella, creo que es una pregunta difícil porque... yo a medida que más la pienso, me encuentro con más contradicciones conmigo mismo, en verdad. Y algo que realmente yo no tengo la respuesta. Obviamente, no es cualquier cosa que ya creo que lo que diga va a estar sujeto a mucha duda todavía que yo tengo, que estoy tratando todavía de formular para mí mismo. Pero yo no estoy tan seguro, lo que me pasó con escribir la novela, como tú dices, no estoy tan seguro, incluso en términos de avances, de libertad, de visibilidad de las formas de habitar el deseo. Creo que hay aspectos en los cuales no hemos vuelto, se ha higienizado un poco, incluso el deseo, de alguna forma. Creo, de nuevo, todavía son cosas con las cuales yo estoy debatiendo conmigo. A mí me encantan las dudas. Este programa está hecho para compartir dudas. Creo que sí, creo que no es tan obvio el progreso. En muchas formas creo que hemos retrocedido. Por ejemplo, se ha vuelto menos subversivo, se ha vuelto menos... Sí, hay cosas que... Y por lo mismo creo que se ha higienizado de alguna forma el deseo, la forma de habitarlo y la forma incluso de habitar el deseo en la calle. Sí, me dejas pensando en esa palabra de la higienización o quizás la homologación. ¿Cachai? Homologación. Estoy pensando en la idea de que hoy día, por supuesto, hay muchísima más representación de la diversidad que lo que había hace 50 años atrás. Eso no hay duda. Pero también hay una cosa menos subversiva en eso. ¿Sabes lo que creo que es también, Antonella? No, se me están ocurriendo aquí cosas. Sí, aquí nos lanzamos a teorizar. Creo, Antonella, también que tiene que ver con la racionalización. Creo que la cabeza puede ser de los peores enemigos para el deseo y el sexo. Y creo que se ha racionalizado mucho el tema.
de alguna forma se ha sistematizado. Y eso creo que tiene que ver con lo que tú dices de homologación, o sea, tiene que ver con lo que tú dices también sobre la higienización también. Y hay algo cuando está, creo que, más pensado. Y eso ha ayudado, beneficiado de alguna forma al tema, pero también creo que se han perdido ciertas cosas. Sí, a mí me pasa más que, quizá, no estoy diciendo que no, pero tú dices racionalización y yo inmediatamente pienso en la mercantilización. También hay un mercado de la diversidad, ¿no? Que va con la homologización. Sí. O sea, ser gay, ser un hombre gay de cierta clase, 2 puntos, significa que consumes estos productos, te vistes de esta manera, viajas a estos lugares, ocupas estos lugares, etcétera, ¿no? Y claro, el mundo que tú nos representas en Serpiente es harto más subversivo, es harto más ambiguo. Ambigua, exactamente. En el mejor y en el peor sentido de la palabra, ¿cierto? Y por eso es serpiente, porque porque está ahí constantemente como moviéndose por los lugares menos esperados. Sí. Y eso es muy entretenido de leer, por eso les dejamos ahí recomendado Serpiente de Alfredo Andonier, que acaba de salir por Alfaguara, Penguin Random House distribuye. Alfredo, un placer conversar contigo, gracias por venir. Muchísimas gracias, Antonella, de nuevo por la invitación. Estuvo súper buena la conversación, así que gracias. Nosotros vamos a la música, a la pausa. Ya volvemos para hablar con Nelly Daposo, la directora del Servicio Nacional del Patrimonio. Va a estar acá para hablarnos de La Noche de los Museos.